En este vídeo os voy a definir qué es JavaScript. Bueno, os voy a explicar qué es JavaScript, ¿vale? Un poquito su historia, de dónde nació y cómo ha sido su recorrido y para qué lo podéis utilizar. Bueno, pues JavaScript, ¿qué es? JavaScript pues no es más que, espero voy a ponerlo en blanco aquí, no es más que un lenguaje de programación, ¿vale? Un lenguaje de programación, por mucho que a muchos les pese, porque hay mucha gente que es reacia a considerarlo un lenguaje de programación, pero es lo que es. Y ya está, lo que es y lo que no es, ¿no? Como decía, creo que era Parmenides. Pues bueno, es un lenguaje de programación creado por un señor, un programador estadounidense, en 1995, creo que fue, por encargo de Netscape. Este señor se llamaba Brendan Eich. Netscape por aquel entonces, no sé si lo recordaréis, pero había un navegador, los que sois de mi época, que se llamaba Netscape, que era la competencia directa de Internet Explorer. Antes no había el Mozilla ni había el Chrome, sino que todo el mercado de lo que eran los navegadores estaba dividido entre pues lo que es el Internet Explorer, ¿vale? Que todos conocéis, y Netscape, ¿vale? Que era la competencia directa. Pues Netscape es quien le hace este encargo a este señor Brendan Eich, ¿vale? Y al principio, si lo recordamos, bueno, o me creéis, porque algunos seguramente no lo habéis vivido, una web era HTML puro, ¿vale? Con un poquito de estilos, ¿vale? Un poquito de estilos, no tenían muchos estilos, si los recordáis, yo me acuerdo. Ir a clase de informática... clase de informática que nos dejaban conectarnos a internet cuando nadie tenía internet en sus casas y flipabas, y lo que eran webs súper chorras, HTML puro con un poquito de estilos y alguna imagen, y a lo mejor incluso le ponían música de fondo. Eso que ahora es horrible, pues antes se hacía. Y entonces, ¿qué es lo que se pretendía con este lenguaje de programación, ¿no? ¿Qué es lo que se pretendía? Pues un poquito hacer crecer la web, hacer la web un poquito más interactiva, ¿vale? Creando una serie de scripts, que estos scripts pues fueran ejecutados por el navegador, ¿vale? Porque el navegador, pues como digo, lo que podía interpretar es HTML y CSS. Hay un vídeo muy interesante que no sé si aún tengo subido, no lo sé porque no sé si lo voy a grabar hoy, que explica cómo funciona un navegador, y yo esto lo recomiendo. Siempre cuando acabéis de ver este vídeo, porque si no me fastidiáis la retención. Y yo no quiero que me fastidie la retención. Entonces, el señor este, ¿no? El señor Brendan, lo voy a poner con Brendan BE, el señor BE, lo que hizo es en 10 días, en 10 días nada más, crear este lenguaje de programación. Y al principio, pues tuvo diferentes nombres, ¿no? Se llamó Mocha, ¿vale? Se llamó también LiveScript. Y luego pues se llamó pues, JavaScript, ¿no? Que es como lo conocemos actualmente. Se rumorea que este nombre, el nombre de JavaScript, el nombre definitivo que heredó, viene de Java, ¿vale? Porque viene de Java, porque si os fijáis, pues Java y JavaScript pues se escriben prácticamente igual. De hecho, JavaScript contiene la palabra Java, y esto se dice que se hizo por motivos meramente comerciales, ¿no? Para promocionar el lenguaje a nivel de marketing, a nivel comercial. Y tiene sentido porque no sé si alguna vez habéis sido muy noobs como yo, que todavía sigo siendo noob, pero bueno, es igual. Yo cuando empezaba todo este tema de la programación hace ya muchos años, tenía esta duda también, si JavaScript era lo mismo que Java. Algo que trivialmente, pues, son lenguajes totalmente distintos, no tienen nada que ver. Lo único común es que comparten una parte del nombre, pero ya está. Vale, entonces, si os fijáis, no tenéis por qué saberlo, pero de lenguajes de programación hay de dos tipos: los que son interpretados, ¿vale? Los que son interpretados, lo que largo es de escribir esto, y los que son compilados, ¿vale? Compilados, ¿vale? Entonces, JavaScript pertenece a este grupo de lenguajes de programación, los que son interpretados. Esto quiere decir que el programa se ejecuta mediante un intérprete que va ejecutando las órdenes una a una, ¿vale?
En los compilados, que son otro tipo de lenguaje de programación, ¿qué ocurre? Pues que su código, ¿vale? El código de programación lo que hace es transformarse a código máquina, ¿vale? Es la diferencia entre uno y el otro, ¿vale? En los compilados pues existe esta conversión a código máquina, mientras que en los interpretados no existe esa conversión, sino que el intérprete es el encargado de ejecutarlos. Claro, ¿el problema cuál es? ¿Cuál es la ventaja de los que se convierten directamente a código máquina? Pues que son más eficientes, ¿vale? Porque son más eficientes. ¿Significa que hay que meter que los interpretados no sirven para nada? Ni mucho menos. Muy bien, entonces hemos dicho que lenguajes interpretados, lenguajes compilados y que JavaScript pertenece a este grupo de lenguajes interpretados, ¿vale? Que son menos eficientes, pero cada vez son más compatibles. ¿Más lenguajes interpretados que os pueden sonar? Pues PHP. PHP es un lenguaje interpretado y PHP se utiliza muchísimo en el mundo de la web. Luego tendríamos Python. Python es un lenguaje interpretado también, que se utiliza muchísimo en campos como Data Science. Quizás no tanto en la web, pero en Data Science sí. Y compilados, pues tenemos Go, ¿vale? Que es un lenguaje de reciente creación por Google, o tenemos Pascal, por ejemplo. Luego es curioso el caso de Java. Java es un lenguaje intermedio entre interpretado y compilado, ¿vale? Porque Java lo que quería ser era multiplataforma total y bueno, es un poquito más novedoso en este aspecto porque se mueve entre dos aguas, entre interpretado y compilado, interpretado para tener compatibilidad y compilado para no perder la eficiencia, ¿vale? Entonces, como sabemos, un lenguaje como JavaScript, ¿vale? Un lenguaje interpretado, pues lo que necesita es lo que es un intérprete, ¿verdad? Un intérprete que ejecute las sentencias una a una. ¿Y este intérprete dónde está? Pues en aquel elemento que ejecuta JavaScript, por ejemplo. Un navegador, ¿no? Como puede ser Chrome, pues un navegador lo que tiene es un intérprete que ejecuta JavaScript. O por ejemplo, Node.js, pues Node.js también contiene su intérprete para ejecutar JavaScript en el lado del servidor, ¿vale? Vale, entonces nos queda claro que es JavaScript, ¿vale? JavaScript es un lenguaje interpretado, es un lenguaje débilmente tipado, ¿vale? Porque los lenguajes de programación pueden ser tipados, y os recomiendo que veáis el vídeo de los lenguajes tipados y no tipados para que entendáis la diferencia, ¿vale? O pueden ser no tipados o débilmente tipados. No tipados no significa que no tengan tipo, ¿vale? Os animo a ver el vídeo. Y vale, pues ya estaría. Aquí es importante el tema este del intérprete, ¿vale? Porque no es lo mismo ejecutar JavaScript en un Chrome que en un Firefox, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el intérprete es diferente. Y ya si nos vamos a Internet Explorer o nos vamos a Safari, pues ya se abre el meollo de las cosas. Por eso es diferente ejecutar el JavaScript en un frontend que en un backend, ¿vale? Intentaré hacer un vídeo explicando las diferencias, ¿vale? Porque tenemos para un rato. A día de hoy, ¿qué es lo bueno de JavaScript? Pues que es un lenguaje que ha evolucionado muchísimo, ¿vale? Muchísimo. Es multiplataforma, multiparadigma, se puede utilizar para muchísimos casos de uso y se puede programar de muchísimas formas diferentes con él. Esto es la chuleta, ¿vale? Y ya está, fijaos, por poneros un ejemplo, ¿vale? Por poneros un ejemplo y animaros a que os interese JavaScript. JavaScript es un lenguaje que lo podemos utilizar para hacer webs, ¿vale? Para utilizar webs, tanto a nivel frontend como a nivel backend, ¿vale? Porque en backend tenemos Node.js que tiene su propio intérprete de JavaScript. También lo podemos utilizar para hacer móviles, para hacer aplicaciones mobile, ¿vale? Tenemos frameworks como Ionic, tenemos frameworks como React Native, ¿vale? Que nos permiten, pues precisamente esto, hacer aplicaciones móviles. Sobre todo la parte frontal de la aplicación, ¿vale? Pero ya podemos ampliar mercado y también podemos hacer aplicaciones de escritorio, ¿vale? De desktop, ¿vale? A través del framework Electron, por ejemplo, ¿vale? El Electron es el más común y el más
más importante hoy en día. Por ejemplo, aplicaciones como Visual Studio Code, que es lo que yo utilizo para programar, el editor de código que yo utilizo, está hecho con Electron. Spotify creo que también está hecho con Electron. Slack también está hecho con Electron. Quiero decir que cuidado porque JavaScript se utiliza para muchos elementos, ¿vale? Es muy... O sea, una vez leí una cosa muy curiosa, que es que como he dicho, Java, ¿vale? Java lo que buscaba es un punto intermedio entre un lenguaje interpretado y un lenguaje compilado, ¿vale? Para ser eficiente, ¿vale? Para ganar en eficiencia, pero también ser compatible, ¿vale? Porque es la gran ventaja de los lenguajes interpretados. Y bueno, pues ha invertido muchísimo en intentar ser totalmente multiplataforma, pero quien realmente lo ha conseguido es JavaScript, ¿vale? Porque con JavaScript puedes hacer una aplicación web, puedes hacer una aplicación móvil o puedes hacer una aplicación desktop. O sea, puedes hacer muchas más cosas. Con Java no es tan sencillo, ¿vale? Y bueno, pues esta es mi explicación de lo que es JavaScript. Espero que os sea útil y espero que sigáis en el canal y sigáis viendo vídeos. Muchas gracias.